Ahora en este ejercicio les voy a explicar o les voy a platicar más o menos cómo voy trabajando yo imágenes en base a mi imaginación. Mis recursos vienen de muchas partes. Empiezo a ver cómo resuelven ciertos personajes o ciertos animales o plantas otros ilustradores. No necesariamente contemporáneos a mí, sino empiezo a buscar imágenes antiguas, imágenes japonesas, estampas. De ahí va partiendo como que todo mi imaginario. Sumado a eso, yo empiezo a trabajar constantemente con cierto animal. Cuando ya no tengo la imagen o la fotografía, empiezo a distorsionar en mi mente ese animal. Entonces, por ende, empiezo a generar otra figura. Ese es un ejercicio básico, creo yo. Empezar a trabajar con fotografías, después deshacernos de ellas y trabajar solamente con los recursos que tenemos en nuestra memoria. En este caso yo voy a usar papel Arches y voy a usar mi plumilla. En este momento yo ya no tengo ninguna imagen de referencia. Ya tracé más o menos mi boceto. Empiezo casi siempre por los ojos. Yo ahora lo hago como de manera muy natural, muy espontánea, pero realmente lo que tienen que hacer es empezar a recordar cómo era esa figura y a lo mejor a distorsionar un poco esos elementos que destacaban del personaje. Algo muy importante es que si bien cambio mucho la figura o la anatomía de mi animal, es que siempre mantengo el carácter. Siempre tiene que transmitir esa vibra de enérgica o de enojo o de furia, ¿no? El dibujo es como muy barroco, entonces yo aquí estoy metiendo un par de líneas, pero son las primeras líneas que empiezo a meter. Esta es como la primera parte. Traten de explotar lo más que puedan sus herramientas. Este me permite hacer líneas muy delgadas. Y ahora viene la parte interesante, que es también de sintetizar, ¿no? Aquí, en lugar de trabajar con líneas continuas, vamos a marcar las rayas del tigre solamente con un trazo. Vamos a presionar nuestra plumilla y hacemos esto. Sí, o sea, si les gusta un animal, ok, empiecen a trabajarlo mucho y luego cambien de animal para poder hacer como fusiones de elementos, ¿no? Ahora voy a dibujar una flor, que es más bien como mi versión de una orquídea. Voy a trabajar como en base a lo que tengo de memoria. Si en mi dibujo original, en base a una fotografía, esta parte estaba pequeña, en este momento la puedo exagerar. O sea, vamos a distorsionar todo lo que tenemos en nuestra memoria y vamos a tratar de exagerarlo. La idea es que cuando nosotros empecemos a trabajar en base a nuestra imaginación, vayamos creando nuestro propio lenguaje gráfico. Es decir, para mí esto sigue siendo una planta, pero difícilmente la gente entendería que es una orquídea, ¿no? Ahora, si la planta anterior que teníamos tenía, no sé, 4 pétalos, esta puede tener 10 pétalos. A mí me gusta mucho trabajar a través de este recurso de imaginación, porque soy un poco perezosa a la hora de construir imágenes. No me tomo realmente tanto tiempo como antes en buscar referencias fotográficas e ir armando cosas. Más bien a veces me nace la necesidad de dibujar, entonces a veces comienzo a dibujar con plumilla, incluso sin bocetar antes, y tomar ayuda de lo que tengo en la cabeza, de lo que tengo en mi imaginación, pues me hace poderme saltar pasos
a la hora de hacer una composición. Pero obviamente eso no lo hacía en un inicio, lo hice ya cuando tenía mucha práctica. Ya sé que al principio parece muy complicado empezar a generar tu propio estilo, pero es algo que pasa de manera orgánica eventualmente cuando tú estás sobre la práctica y estás observando fotografías o objetos reales y vas distorsionando esa realidad y generando la tuya. Igualmente la aplicación de color les va a dar como otro tipo de personalidad a sus ilustraciones. Yo tengo ya mi gama de color definida. Ahorita, o más bien siempre he usado como tonos salmón, verdes, grises. Entonces más bien ustedes van a ir explorando todos los elementos y van a ir poco a poco seleccionando qué es lo que más les gusta, y eso va a ser parte de su sello, el dibujo y la aplicación de color, para que empiecen a visualizar cómo solucionan o cómo sintetizan la imagen diferentes artistas y no solamente yo. Incluso pueden armar ustedes mismos su carpeta en donde tengan como sus imágenes preferidas. A veces tomo, por ejemplo, de un artista me gusta su gama cromática y de otro artista me gusta su línea, ¿no? Entonces las guardo como inspiración, más que copiar ese estilo, como me sirve de estímulo a la hora que estoy yo trabajando. No lo aplico realmente a lo mismo que lo hizo tal o cual artista, sino que lo aplico a otra cosa distinta, y así voy haciendo una amalgama de cosas.